Hola, bienvenidos, esto es La Rusa Cocina y hoy vamos a preparar unos pancitos sin levadura. Una receta espectacular. Para esos días que no tenemos pan, no tenemos ganas de cocinar, el mercadito de la esquina está cerrado, vamos a hacer unos panes que son rapidísimos de preparar y no llevan levadura. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de harina leudante, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de aceite y 150 centímetros cúbicos de agua aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner la harina leudante, también lo pueden reemplazar por harina 4 ceros o harina de todo uso y agregarle una cucharadita de polvo de hornear. Luego le vamos a agregar la media cucharadita de sal y las 2 cucharadas soperas de aceite. El agua, que son 150 centímetros cúbicos aproximadamente, vayan agregando de a poco, esto depende mucho del tipo de harina que estemos utilizando. Vamos a integrarlo todo muy bien con la cuchara y cuando ya no podamos más hacerlo con la cuchara, vamos a recurrir a las manos y vamos a formar un bollo. Vamos a tratar de formar un bollo liso. Mientras yo voy amasando, les recuerdo que si no están suscriptos al canal, pueden suscribirse y activar la campanita. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y me ayudas a que el canal siga creciendo. Además, si te gusta este video, puedes darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden realizar esta receta. Una vez que ya hayamos formado bien el bollo, lo vamos a pasar arriba de la mesada y lo vamos a amasar apenitas un ratito. Luego lo vamos a dejar descansar aproximadamente unos 5 minutos para que la masa se relaje. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a notar que la masa está súper blandita, así como se ve en la imagen. Y lo que vamos a hacer es la vamos a empezar a estirar. Vamos a tomar un palote y vamos a estirar la masa aproximadamente de 1 centímetro, depende mucho del tipo de pan que quieran realizar. Una vez que ya tengamos toda la masa bien estirada, van a utilizar un cortante. Pueden usar un cortante redondo del tamaño que ustedes quieran o cortarla de forma cuadrada con un cuchillo y va a estar muy bien igual. Vamos a cortar todos los pancitos. Para cocinarlos vamos a tener dos opciones, horno o sartén. Si eligen el horno, van a precalentar el horno a unos 180 grados. Y una vez que tengan todos los pancitos cortados y puestos en una asadera, los van a llevar al horno alrededor de unos 10 minutos. Transcurrido este tiempo, van a abrir la tapa del horno, van a dar vuelta a los pancitos y los van a dejar cocinando unos 5 minutos más. Si eligen la opción de hacerlos en la sartén, van a poner los pancitos que entren en la sartén no muy apretados y los van a cocinar con la sartén tapada y un fuego bien bajito hasta que se hayan dorado de un lado. Más o menos tardarán unos 8 a 10 minutos. Transcurrido este tiempo y cuando los pancitos estén dorados, van a destapar la sartén, van a dar vuelta a los pancitos y van a volver a cocinarlos con la sartén tapada hasta que se doren del otro lado. Están los pancitos como quedaron en sartén y en horno para que ustedes puedan ver. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a abrir. Voy a abrir primero el que hice en la sartén para que lo vean. Quedó muy esponjoso, un pan muy lindo, muy rico. Ahora voy a cortar el que hice en el horno. De afuera no hay mucha diferencia, pero de adentro apenitas es más esponjoso el que hicimos en el horno. Espero que la receta les haya gustado, que se animen y que la preparen. Si tienen alguna duda lo pueden dejar abajo en los comentarios. Todos los ingredientes que utilizamos para esta receta están abajo en la casilla de descripciones del video.
Espero que el video les haya gustado y nos vemos pronto con una receta nueva. Chau, chau.